Ya, sí, para que no salga el relleno al comienzo. Eh, la ayudantía de hoy es esta, ya la subí al aula, igual que la ayudantía anteriores. Voy a tratar de subir este video al tiro cuando termine el día, perdón, cuando terminemos, eh, para que la tengan para el certamen. Y el fin de semana voy a subir el precertamen que siempre les subo, porque difícilmente ya, no, pues ya no van a tener otra ayudantía antes del certamen. Ya, así que todo sobre cinética y cinemática de partículas y cuerpo rígido. Me hubiera gustado ver esto más de una vez para ver cómo he hecho una de cinemática y una de cinética, pero va a estar difícil. Así que lo que hice fue ponerle dos ejercicios de cinética que ocupen cinemática para su resolución, porque de esa forma por lo menos, o sea, de partícula, porque de esa forma por lo menos quizás puedan trabajar dos tópicos al mismo tiempo. Em, y este de cuerpo rígido. Ya que recuerdo que cuando el profe hizo este ejercicio el año pasado, no sé si fue el año pasado o el semestre pasado, cuando hizo un ejercicio de estos, o sea, no este, perdón, pero uno es de cuerpo rígido, vi que había un harto problema, entonces, por si a usted le pasa lo mismo, quería alcanzar a verlo. Así que les voy a pasar un poquito por encima. Igual en todo caso, estos dos son casi pura, o sea, este en especial es casi pura fórmula, así que se hace rápido, y este es un poco más analítico. Eh, Eso, chuta. Antes de. Vamos a leer entonces los ejercicios. Primero dice que tenemos una bola, que es como un péndulo en realidad, que tiene una masa de 30 kilogramos y una rapidez de 4 metros por segundo en el instante está en su punto más bajo. Ya, cuando θ es igual a 0. Luego pregunta, determina la tensión de la cuerda y el ritmo al cual se reduce la rapidez de la bola en el instante θ igual a 20 grados. Ignore el tamaño de la bola. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que cuando la bola pasa por este punto de acá, tiene una velocidad de 4 metros por segundo. Podríamos llevar la velocidad inicial, entre comillas, porque sabemos que la velocidad va a ir reduciéndose, o en realidad lo lógico sería pensar que la velocidad se va a ir reduciendo a medida que nos vamos alejando de la posición ahí hasta que llegue a cero, ¿no es cierto? Como en caída libre. Pero en este caso es distinto. Va a llegar hasta acá porque es un péndulo. Va a llegar hasta acá con velocidad igual a cero, después se va a devolver. ¿Ya? Entonces, nuestra posición inicial vendría siendo esta, y la posición en la que estamos ahora, para un tiempo t, sería esta, con θ20. ¿Ya? Eso es interesante, porque es necesario como después para ahondarlo. El otro, para no tener que leerlo al tiro, dice que una masa de partícula de 80 gramos, que sería esa que está ahí, está unida a una cuerda elástica. La cuerda entonces funciona como un resorte. Eh, y que se mueve con el brazo redondeado, es decir, que este brazo de aquí la va moviendo por esta guía. Ojo con eso, que a pesar de que lo que la mueva sea el brazo, no quiere decir que la trayectoria de la partícula sea esta, que sería la trayectoria del brazo, sino que se mueve con el brazo, pero tiene la posibilidad de moverse relativamente con respecto al brazo así, como a lo largo del brazo. Entonces, en realidad, su guía es la superficie por la cual se mueve, que sería esta. ¿Ya? Y dice que si la rigidez de la cuerda es tanto, y su longitud no alargada es tanto, ojo que esto es mucho menor que el radio de esto. Así que, para empezar, ya pueden darse cuenta de que no tiene sentido pensar de que esto va a estar como en compresión, sino que claramente va a estar traccionando el elástico. Así que esto va a estar como así, haciendo fuerzas, como tirando la bola hacia adentro, hacia el elástico, porque su largo natural es mucho menor que el radio ya de esto. Esto ya siempre va a estar, o no siempre, pero va a estar casi siempre estirado. Entonces nos preguntan o nos piden que determinemos la fuerza que ejerce el brazo sobre la partícula cuando θ es igual a 60 grados, ¿ya? Y bueno, eso es lo otro, que entonces, ¿en qué dirección debería estar la fuerza del brazo? Bueno, debería estar en la dirección en la que no se puede mover, en la que limita su movimiento, que sería esa, como perpendicular a la dirección. Entonces vamos a ver que tenemos una fuerza que es del brazo, que tiene una dirección, una fuerza que es del elástico, que tiene otra dirección, y la fuerza que hace la superficie, que es otra dirección. Nos dan varios datos.
Y por último, esta otra que nos va a pedir encontrar la velocidad angular de este, o sea, nos dan la de este brazo, nos van a pedir encontrar la de este y este otro. Vamos entonces, vamos a resolver entonces la ayudantía número 12. Antes de empezar, para esta ayudantía aproveché, eso, sorry. Ayer, si es que esto les cuesta, porque a mí me preocupa que les cueste porque lo están viendo como un poco muy encima, o esa es mi sensación. Entonces, si esto les cuesta, les subí, puta la weá, te había hecho esto antes. Les subí el aula, unas clases que salen como de cinemática, que, pucha, lo único que falta de esas clases es cuerpo rígido, porque, que serían las que están abajo. Esta, 1, 2 y el resumen. Lo único que falta ahí es como cuerpo rígido, porque yo estuve haciendo clases particulares a comienzo de semestre a gente de otra universidad y tenían una materia parecida. Entonces los tomé y los puse aquí por si les sirven. Hay un par de ejercicios que están con la letra de otro profe, así que eh, si los pueden leer, bacán. Si no, o si no quieren en realidad, filo. Pero ahí está, a su disposición. Entonces, aproveché de poner un resumen de las ecuaciones. No voy a poder ahondar en explicarlas porque tenemos que hacer los ejercicios, pero para cinemática en especial, podemos definir los movimientos según un sistema de ecuaciones y, y para eso es necesario utilizar un sistema de referencia que no siempre va a ser el cartesiano, que sería la que sale aquí como rectangulares. Es más común usar cilíndricas y o tangente normal, donde las ecuaciones más o menos vienen siendo así. La tangente normal se basa en el hecho de que un punto siempre, una partícula siempre se está moviendo como si estuviese rotando en torno a otro punto. Entonces de ahí viene esto, en especial cuando la trayectoria es más o menos curva. Si la trayectoria fuese recta, sería más difícil decir eso. Pero cuando la trayectoria es curva, podemos decir como que está rotando, por lo menos para un instante de tiempo, en torno a un punto y permite entonces decir que hay una aceleración lineal, o sea, como normal, una velocidad normal, una aceleración normal y la... Estos creo que están al revés, sí. Y la tangencia que vendría a ser... Sí, eso están al revés. Esto y esto con esto están al revés. La velocidad con la que se mueve tangencialmente a la trayectoria y la velocidad es que la tiran hacia adentro, que en el fondo la hacen rotar, que sería la típica centrípeta de un círculo. ¿Ya? En cambio, con las polares es un poco más complejo. Se comporta, aunque bien, en realidad el concepto es muy parecido. Aquí son cilíndricas, pero si nosotros eliminamos las variables z, k, nos queda en polares. Usted no creo que la vean en 3D, así que pueden quedarse con que pueden eliminar las z completamente. Y cuando tenemos un movimiento rotatorio uniforme, la única aceleración que habría sería la centrípeta. Aunque en realidad no es solo para decir que es un movimiento uniforme, sino que si yo también empiezo a variar esta componente, con la componente que se va moviendo tangencialmente a la trayectoria no va a ser tan circular, pero va a seguir rotando. Entonces yo puedo seguir hablando de una componente normal al punto de rotación, que es lo que sale en las tangenciales, que sería esto. O si derechamente estoy rotando con respecto a un punto, puedo hablar derechamente de una aceleración centrípeta que se vea así, como bueno, así, como perdón, una aceleración normal, ahí sí, normal al sistema de referencia que se vea como una centrípeta, eso sí, ahí está. Entonces, para nuestro primer ejercicio que dijimos que queríamos encontrar las tensiones y la caída de velocidad para este péndulo, lo primero que hay que hacer siempre, a pesar de que ya no sea a pesar de que no estamos en cinética, siempre es el diagrama de cuerpo libre. Si nos importase solo el movimiento, no sería tan necesario, pero por ahora que sí nos interesa la parte física o con la parte de fuerzas, vamos a enfrentarnos igual al diagrama de cuerpo libre. Pueden ver de que entonces tiene dos fuerzas. Una fuerza que lo tira hacia abajo, que sería la gravedad, y de hecho de aquí va a venir el hecho de que perdamos aceleración, y la tangente, perdón, la tensión, que lo va tirando de forma normal a este punto. ¿Ya? Fíjense de que como buen péndulo, esto va a estar ejerciendo o tomando una trayectoria más o menos así. ¿Ya? Lo que significa que está rotando siempre en torno a este punto. ¿Qué puedo decir entonces? Si yo elijo este punto como mi punto O, yo puedo hablar de componentes polares o de componente normal tangencial.
En este caso me voy a calcular nomás tangencial porque podría ser un poquito más fácil de entender. Vemos entonces que o que vamos a definir dos componentes, una componente normal que está aquí y una componente tangencial que va para allá. En el fondo se están moviendo así. Normal, tangencial. Y lo otro que sabemos nosotros es que debido a la gravedad, esto va a ir perdiendo velocidad. ¿En qué dirección? En esta. En el fondo tiene una aceleración que va a ir así. A pesar de que aquí está sumida positiva, pero eso es porque... Ay, eso es porque así está supuesta. Pero si me da negativa, entonces quiere decir que debería ir para el otro lado. De hecho, yo ya puedo pensar de que debería darme negativa, porque debería ir perdiendo velocidad en ese sentido. Y la otra componente es la aceleración normal. Ya hablamos de que entonces en componentes normales y tangenciales tenemos que la tangencial, la velocidad es v y la aceleración es v punto. En el fondo, la aceleración. Y en su componente normal tenemos que no hay velocidad, porque esto no se mueve en esta dirección, sino que se mueve solamente hacia allá, por lo menos para ese instante, después va cambiando el sistema, por eso como que va cambiando. Y entonces su aceleración va a ser v cuadrado partido en r, o bien omega cuadrado por r, que es lo mismo. ¿Ya? ¿Me siguen? ¿Le hace sentido esto? Ya bueno. Entonces, vamos a sumar fuerzas. En el eje normal tenemos que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a m por a aceleración normal, la que dijimos ya que debería ser cero. No, perdón, no es cero, porque es aceleración. La aceleración entonces de la centrípeta, que sería, como dice aquí, la masa m, esto es m, y esto es aceleración normal, que es igual a la aceleración centrípeta, o sea, v cuadrado partido en r. Mientras acá están las fuerzas, T menos la componente, yo descompongo así, tengo una componente normal y una componente tangencial. Entonces, esta componente normal es W por el coseno de teta. Y W es M por G o MG coseno de teta. Ya, de acá puedo despejar al tiro la tensión, porque yo sé de que en el instante que me dijo el ejercicio, teta vale 20. Entonces yo ya aquí puedo encontrar la tensión. No necesito como calentarme la cabeza con la tensión. De la segunda ecuación voy a encontrar una expresión para la aceleración tangencial, que nos damos cuenta que es menos 9,81 seno de teta. Em, Eso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a... perdón. Vamos a utilizar esta... No, aquí no está. No importa. Una ecuación que está en las otras clases que les mandé o que quizá el profesor se la haya mostrado. Que en el fondo tenemos distintas formas de decir velocidad. Si yo digo que mi posición es x, yo puedo decir que la velocidad es de x en t, ¿no es cierto? Y puedo decir que mi aceleración sería d cuadrado x en dt cuadrado. Pero también yo podría querer expresar la aceleración en función de la velocidad, que es de hecho algo que nosotros vamos a tratar de hacer ahora. Queremos enunciar nuestra aceleración para, perdón, nuestra aceleración para todo instante o para todo ángulo en función de la velocidad. Entonces vamos a utilizar esta expresión que está acá para llevarla al dominio de la velocidad, perdón. Entonces integramos esto, que sale de esta ecuación diferencial. Integramos esto. En este caso, el ds se reemplaza por, bueno, aquí sale, se reemplaza por esta cantidad porque en el fondo yo me desplazo un poquito y lo que estoy haciendo es tomando un arco, un diferencial de arco, en este caso. Y el arco es r por teta. Y si es diferencial, ds es igual a r por d teta. O sea, sí, de teta. Salvo que el radio fuera variable. Entonces, reemplazamos por esa integral, empiezo a integrar. Ojo que integro desde 0 hasta teta. Integro desde el momento, o desde el punto... Ay, perdón. Integro desde que estoy en el instante 0
cuando θ es 0, que sería aquí, donde yo sé que θ es 0 y la velocidad es 4. Entonces conozco las condiciones de este punto. Y yo quiero saber cómo esto varió hasta llegar acá. Y en este instante tengo que el tiempo va a ser t, pero eso no me importa porque estoy trabajando con el tiempo. El ángulo va a ser θ y que la velocidad va a ser v. Se definen así, porque así es como después yo digo que entonces tengo v en función de θ. ¿Ya? Entonces vamos integrando, integrando, hasta que al final pueden decir, perfecto, yo ahora quiero conocer entonces la velocidad. En ese punto tengo tal velocidad, tengo tal aceleración y tengo tal tensión. Pues en verdad, acá estaba la tensión, acá estaba la aceleración y acá me faltaba encontrar la velocidad. Y eso. Entonces aquí vimos dos conceptos. Uno que sería el de cinética, que es la sumatoria de las fuerzas, básicamente eso, sumatoria de fuerzas. Y después cinemática, porque vimos cómo encontrar la velocidad de un cuerpo cuando lo que conocíamos era su aceleración. Y queríamos encontrar su velocidad. eh, pasando por medio de esta otra variable. Si, si lo hubiéramos hecho de otra forma, o en verdad, si quisiéramos decir simplemente como dv en dt es a, habríamos topado con algo, habríamos topado con el hecho de que no conocemos t. Entonces, por eso es que entre medio hay que hacer este paso en realidad de transformarlo a estas variables. Sabemos en realidad que, chuta, ¿sabes eso? En realidad. ¿Se entiende? ¿Queda alguna duda? ¿Algo que no entienda y alguien que explique? Último escriban por el chat, no. Para que tranquilo. Gracias. Obediente. Eh, pasemos entonces. Ahora vamos a ir subiendo un Oye, poquito. disculpa, Dime. esa velocidad de 4, ¿qué velocidad era? O sea, sí, ¿qué velocidad era? Aquí, cuando estamos parados, el ejercicio dice que cuando estamos con θ igual 0, que sería la posición donde que acabamos de con una x, tenemos θ igual 0 y velocidad igual 4. Entonces Ah, es un ya punto que nosotros era en ese conocemos sus punto. condiciones. Claro. Y después Ya, ya, integramos hasta aquí. Eso es lo que se hace. ya. Vale, vale. Para este otro, les marqué aquí en negrito el movimiento, porque el movimiento que va a tomar la pelota es S. ¿Ya? Así que sus aceleraciones tienen que estar enunciadas en esas direcciones. ¿Ya? O en realidad van en esas direcciones. Pero como se ve que es un sistema un poquito más complejo, lo que vamos a hacer va a ser tomar, ay, perdón, va a ser tomar nuestro punto de referencia aquí en O y vamos a decir que son coordenadas cilíndricas, las de acá. Chuta, las de acá. Pero sin los Z, porque es en dos dimensiones. ¿Ya? Así que siempre se están moviendo de alguna forma. Siempre vamos a expresar una componente de velocidad que sería la radial y la tangencial, a pesar de que yo sé de que su movimiento va hacia otro lado. Porque al final yo puedo hablar de estas dos componentes hasta que me sumen la de verdad, porque sería esa. ¿Ya? Igual que en rectangulares, que yo digo que tengo una componente en X, una componente en Y, y eso me forma la componente de verdad, o sea, la aceleración de verdad. Acá es lo mismo. Eh, Solo que vamos a usar radial y polares porque el movimiento parte o está dado por este punto. Sin embargo, claro, pero no podríamos usar tangencial normal porque en realidad el punto de rotación es este otro. Y para usar ese otro tendríamos que volver a cambiar todo el tema y nos causa este conflicto de que tendríamos entonces esta dirección de velocidades y tendríamos una fuerza para acá. Así que nos vamos a borrar todo ese cacho
y vamos a decir simplemente que vamos a usar polares. Ahora, también se puede usar con tangencial y ocupar este punto de aquí, porque sabemos que rota con respecto a ese punto. Es válido, en el fondo. Entonces, acá recuerdo que 60 grados, que es la posición que nos dice el enunciado, son pi tercios radianes. Y entonces, solamente sacando las cosas de acá, de acá, en el fondo, y con las definiciones básicas perdón, de velocidad, en el fondo aquí, yo quiero conocer cosas como la velocidad angular, aceleración angular y el ángulo. Cosas que me da el enunciado. ¿Ya? ¿Qué me falta para poder expresar con las cilíndricas? Tengo R, me falta R punto y me falta R punto punto. Así que, ¿cómo lo vamos a determinar? Lo que tendríamos que hacer sería decir, bueno, aquí ya está determinado, pero lo que tendríamos que hacer en realidad sería decir como, yo quiero conocer R punto, y R punto es E de R en dt. Ya, pero R está escrito en función de teta, no del tiempo. Así que lo que tengo que hacer realmente es ocupar regla de cadena. Y eso quiere decir que primero yo derivo todo esto en función del tiempo. La derivada de esto en función del tiempo. Pero el tiempo no es una variable que está aquí. Entonces lo que yo hago es decir, primero derivo en función de, eh, sería de R, primero derivo en función de teta, que es una variable que sí está, y después multiplico por la derivada de teta en función de dt. Eso es algo que se puede hacer. Esto es la regla de cadena, de hecho. Y de esta forma, lo que nos va a quedar es la derivada de esto, que sería 0.8, bueno, esto de aquí, coseno de teta, por el teta punto. Y el teta punto es d teta en dt. ¿Ya? Entonces ahí sí se ve como que esto de acá sería el dr en d teta y esto sería d teta en dt. Lo mismo se hace con respecto a este punto, hacemos exactamente lo mismo para llegar a la aceleración y llegamos a esta ecuación de aquí. Y con esto podemos empezar a plantear, entre comillas, todo. ¿Ya? Ahora, si esto queda claro, vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, que es necesario. Vamos a ver que tenemos dos fuerzas que se mueven con nuestro sistema de referencia, que es el radial y el tangencial, perdón, el radial y el angular, pero topamos con algo, de que esta fuerza NP no está en esos dos ejes. ¿Qué fuerza es esa? Esa fuerza es la fuerza que ejerce el disco sobre la pelotita, porque el disco ejerce una fuerza sobre la pelotita así, ¿no es cierto? Que es en el fondo radial a el disco, no es radial con el punto O, que es el punto con el que está fijado la guía, en el fondo. ¿Ya? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber? Lamentablemente necesitamos saber este ángulo alfa, que nos va a relacionar en el fondo la dirección de esta fuerza con la dirección de la guía. Entonces lo que vamos a hacer, y permiso, va a ser acercarnos aquí y analizar el disco. El enunciado dice que la guía va a ser esta línea negra, gruesa. La voy a escribir con... No, no puedo. Sí, sí puedo. La voy a dibujar con rojo, para que quede claro cuál es. Chuta, chuta. Esa, no. Ahí sí. Esa línea es la línea de la guía, mientras que hay otro es solamente un radio del disco. Y nosotros sabemos que el disco tiene un radio R igual a 0.4. Y el radio chico, dijimos que era 0.8 seno de teta. Así está definido. ¿Ya? Es variable porque la guía es más larga en realidad, no es que tenga R, ¿no? Ya. Ay. Ay, ay. ¿Qué haríamos entonces? Bueno, era un poquito mis dibujos porque yo dibujé otro triángulo porque quería empezar a usar propiedades como de las circunferencias para encontrar este ángulo.
pero en realidad me di cuenta de que era mucho más sencillo de lo que yo pensaba. Yo puedo dibujar dos triángulos rectángulos. Uno que va a estar dibujado aquí, tampoco... Ahí. Uno que va a estar dibujado aquí, que va a ser eso, y otro que va a estar dibujado aquí. Y son rectángulos. ¿Ves la diferencia entonces? Yo puedo decir de que si esto es R, ¿no es cierto? Y esto es R, el otro R, valga la redundancia, yo puedo hablar de que esta distancia R de radio del cilindro, R grande, también está aquí. Porque es como un poco obvio, pero eso es un radio. Entonces puedo hablar de R más R seno de teta, que sería esta distancia, es igual, R seno de teta, es igual a esta distancia más grande, que sería R chica seno de teta. ¿Ya? Y de alguna forma quedaría como R seno de teta por seno de teta. Si fuera, en realidad no, esto no es R, esto es 0.8. Ahí sí. Porque R es igual a esto de aquí y acá estaría el seno de teta. ¿Ya? Bueno, en todo caso, quedémonos con que es R chica por seno de teta. Porque es la distancia vertical entre esos dos puntos. Grande. Y equivale entonces sumar un radio y sumar radio por seno de, beta, que es este ángulo de acá. Si nosotros lo analizamos, debería hacer sentido de que ese ángulo fuese la mitad del otro. Por lo que, o eso debería hacer sentido porque debería ir un poco por las propiedades de los círculos, creo que son. Cuando decimos que tenemos un punto medio, buscamos dos puntos y este ángulo es el doble del que está más allá. Entonces debería hacer un poquito de sentido, pero no es tan obvio. Pero de todas formas no es necesario comprobarlo porque lo vamos a comprobar de esta otra forma. Vamos a tomar esto y conocemos R chica, conocemos teta, vamos a despejar beta. Despejando beta, tenemos arcoseno de R seno de teta menos R grande, partido en R grande. Recordad que esto es 0.4. Y esto es 0.8 por seno de teta. Y por el seno de teta que está al lado, seno de teta. En otras palabras, R es esto, R grande es esto, por tanto, y teta es esto, por tanto, beta es 30. Después, y finalmente, ¿cuál es alfa? Bueno, vuelvo a decir o a dibujar mi triángulo rectángulo que estaba aquí y digo, chuta. Y digo, acá tengo beta, ¿no es cierto? Tengo 90, tengo alfa y tengo 90 menos teta. Así que tengo 180, que es la suma del ángulo interno de un triángulo, es igual a 90 más beta más 90 menos, menos teta, perdón. ¿Ya? Entonces, 90 más 90, 180, se me va a ir con el de al lado. Y me queda, más alfa. Me queda entonces que alfa es igual a teta más beta. No, perdón, menos beta. ¿Se entiende? ¿Sí? El silencio otorga, dicen. Conociendo entonces los ángulos, podemos ahora hacer la suma perdón, la suma de fuerzas. Y la aceleración radial y la aceleración tangencial vienen de lo que está atrás. Eso sí viene de atrás, de estas ecuaciones de aquí. Ahí. Donde esto de aquí es la aceleración radial y esto de aquí es la aceleración tangencial o angular. ¿Ya? Volvemos entonces
Vamos a calcularlas para poder... vamos a calcularlas para después hacer sumatoria de fuerzas. ¿Ya? Las calculamos directamente porque ya conocemos su movimiento. Ahora que conocemos su movimiento, para empezar vamos a calcular la fuerza elástica, que ahí ya está calculada como 13.284 newtons, pero aquí se calcula, de aquí viene en el fondo. Tenemos R, que es la distancia, recuerda, la distancia del punto o esta distancia de aquí. Toda esta distancia de ahí, que es R chica, pero R es mayor que el rango natural del elástico. Así que vamos a restárselo para decir K por, o sea, F es igual a la constante de elasticidad por la variación de, o el estiramiento. ¿Ya? Conocemos F ahora, F elástica. Las otras dos las queremos determinar, no las conocemos. Así que vamos a empezar a sumar fuerzas en los ejes R tongo y θ tongo para encontrar las relaciones. Si nos damos cuenta, en este eje tengo una fuerza que conozco, que es la morada, y una componente de esta otra fuerza. Así que voy a poder determinar la fuerza NP. Suma de fuerzas en R, entonces en la dirección radial es M por AR, que está aquí. Y eso es igual a menos fuerza elástica más la fuerza NP por coseno de alfa. Coseno de alfa sería porque es esta componente de aquí en el fondo. Ahí sale. Esta componente de ahí. ¿Ya? Esa que va ahí. Y esa componente, y esta fuerza NP, perdón, corresponde a la fuerza que hace el disco sobre la partícula que está ubicada ahí. Y lo otro es la sumatoria de fuerzas en la dirección angular, la cual debe sumarme esta otra aceleración por su masa. Y va a ser igual entonces a la fuerza que hace la guía, esta es la fuerza que hace la guía, sobre la partícula P. Esa fuerza que en el fondo la mueve con la dirección del disco. ¿Ya? Y eso es todo. Después le dicen como que vamos a cambiar los parámetros y le dicen como que por acá dicen que teta es cero, teta punto punto. Y después dicen que esto no es cero. Y cuando no es cero, esta componente de acá no es cero. Y se vuelve un poquito más complejo, pero no tanto tampoco. Y esa va a ser la única diferencia con hacer la segunda parte. Que no la voy a hacer yo porque es la única diferencia. Dicho esto, ¿se entiende? ¿Hasta aquí? ¿Van bien, chicos? ¿O quedaron con dudas? Esta parte se parece a 110, pero es como con sistemas de referencia distintos. Ya, perfecto. Vamos a seguir con el último, pero antes vamos a ver un poquito el movimiento del cuerpo rígido. Yo, insisto, no tengo idea de qué va a entrar en el certamen, porque aparte es como mucha materia. Entra trabajo virtual, energía potencial, cinética del punto, cinemática del cuerpo rígido, así que no sé qué va a entrar. Pero desde mi perspectiva, esto sería como lo más nuevo, porque si les preguntan por esto, como dije, es como 110 como tu sistema de referencia. Si les pregunto por esto, es nuevo, entre comillas. Así que vamos a explicarlo. ¿Qué es o cómo resolver los ejercicios de movimiento cuerpo rígido? En realidad, se basan en decir de que yo puedo tomar un sistema de referencia, por ejemplo, y todo parte de decir esto, que yo tengo un punto acá, punto, y tengo un punto acá, Q, ¿ya? O en realidad se le voy a decir, ya, Q, y todos estos dos son Q, ¿ya? Para la explicación. Y yo quiero determinar este vector, que sería la posición, RP. Pero no puedo hacerlo porque, porque por ese motivo no puedo hacerlo. No conozco entonces la dirección RP. Entonces lo que hago es decir, bueno, conozco la dirección del punto Q. Y quizás podría determinar la dirección relativa entre P y Q. En el fondo la dirección o el vector que me lleva desde Q hasta P. ¿Ya? Y así yo sí puedo empezar a
a conocer la dirección o la posición de P, ¿ya? Y luego lo que se hace a partir de esa base es empezar a derivar para encontrar las... Ay, para encontrar todo esto, ¿ya? Así que en realidad esto de aquí no se escribe así, sino que se escribe como la velocidad del punto más la velocidad de Q para llegar a P, o lo que se conoce como velocidad relativa, ¿ya? Acá es lo mismo. Perdón, Q más A, P, Q. La velocidad relativa entre P, o la aceleración, perdón, relativa entre P y Q. Lo que pasa es que esta componente de relativa se va extendiendo. Y si nosotros tenemos un cuerpo rígido, podemos conocer lo siguiente. Yo te puedo decir que si yo tengo un cuerpo rígido entre este punto y todo esto es un eslabón, entonces, si este punto se está moviendo, por ejemplo, con esa velocidad, tengo entonces la velocidad de A, la conozco. Y quiero conocer la velocidad de B, que digamos que va para allá. Yo digo velocidad relativa, puede tener dos direcciones. Esto se puede estar alejando de A y moviendo y rotando en torno a A, ¿no es cierto? Dos componentes, lo que decíamos recién, si yo trabajo como tangente normal. Si entonces ubico el punto B con respecto a A, puedo decir que se está alejando o acercando, y además se está moviendo de forma normal, entonces mantendría su distancia. Pero el problema sería que yo tendría que llegar esos dos componentes. Ahora, ¿qué pasa si este cuerpo es rígido? El punto B nunca se va a alejar ni acercar a A porque el cuerpo no se deforma. Como el cuerpo no se deforma, esta componente no existe. Dicho eso, puedo decir que todo componente, todo punto de un cuerpo rígido está rotando con respecto, o no es que esté rotando con respecto a otro, sino que yo lo puedo definir como que tengo un punto del cuerpo rígido. Si sumo la rotación del cuerpo rígido por la distancia entre los dos puntos, voy a encontrar la velocidad del siguiente punto. En este caso, sería como, tengo el punto A, que está fijo. Yo sé de que VA es igual a 0, porque es el pivot. Y el punto B se va a mover, va a estar rotando con respecto a, haciendo circunferencia, ¿sí? ¿Ya? Así que esto es 0 y simplemente hablo de velocidad angular cruz el radio. ¿Ya? De hecho, como usted va a trabajar en dos dimensiones, esto podría ser todavía más fácil. ¿Ya? Ojo, que yo aquí estoy simplificando porque eso que le acabo de explicar no se cumple, por ejemplo, aquí. Si esto lo trabajo con un cuerpo rígido, aquí no se cumple lo mismo porque ese punto de aquí sí se está alejando relativamente de este punto. Porque esta distancia no es la misma distancia que esta distancia. ¿Ya? Entonces aquí, donde tengo una guía, este punto sí se mueve en esa dirección con respecto a este otro. Así que las ecuaciones que le estoy explicando, que le estoy mostrando ahora, no aplicarían de esta forma, faltarían componentes. Se los digo porque para que sepan de que esto no es así, sino que eso es una simplificación porque yo estoy asumiendo de que usted va a trabajar solamente con cuerpos como estos. Y yo asumo eso porque para explicar lo otro hay que dedicarle un certamen entero. ¿Ya? Y ahí es donde sale la aceleración de Coriolis, sale la aceleración relativa, que también sale un componente como velocidad relativa. ¿Ya? O como B punto en realidad. O sea, como R o P punto. Algo así. Eso, espero no haberlo aburrido con eso. Acá la aceleración es lo mismo, pero aquí ustedes saben que si bajo este concepto de que el punto B está rotando con respecto a la, sí va a existir entonces una aceleración angular, una aceleración en esa dirección y también una aceleración hacia atrás, hacia abajo, la cual está denotada por esto. ¿Ya? Que en el fondo, si lo ven, si lo vemos como no vectorialmente, se parece mucho a esto. Y por eso, es la aceleración centrípeta. En el fondo, esa componente que la hace rotar con respecto al punto A. Eso, ¿ya? Esto se puede simplificar para un caso 2D si yo defino direcciones normales o radiales y tangenciales. Pero yo no lo puedo hacer porque se me va a ir el tiempo. Así que hágalo ustedes cuando tengan tiempo. Como expresar esto mismo, pero más simple. Doy. Perdón. Y una herramienta que podría servirles y que yo espero que les sirva para esto es el CIR.
el cual no siempre les va a servir porque, por ejemplo, si yo tengo una, o por lo menos con lo que usted va a salir sabiendo esto, no siempre le va a servir. El SIR o se basa en asegurar de que todo cuerpo o todo punto de un cuerpo está rotando en torno a un punto de velocidad cero. Por ejemplo, en este caso, el más simple, veo que el punto B rota con respecto a A y A tiene velocidad cero. Perdón, velocidad de A es igual a cero. Entonces A es el centro instantáneo de rotación del punto B. Solamente que aquí se cumple que ese punto, por definición, es el punto de rotación del punto B para siempre. En el fondo, A nunca, o sea, perdón, A nunca tiene velocidad y B siempre está rotando con respecto a A. Así que eso no cambia. No importa la posición en la que esté, eso no cambia. Pero yo también puedo decirte entonces de que este otro cuerpo, el cuerpo CB, sí está rotando con respecto a un punto que en ese instante tiene velocidad cero. ¿Ya? Así que, ¿cómo lo hago? Lo que hago es decir, ya, perfecto, tengo entonces esta rotación y lo que vamos a hacer es decir, bueno, los movimientos o las velocidades en este caso, cuando yo tengo un cuerpo que rota, perdón, por darme tantas vueltas a explicarlo, pero cuando yo tengo un cuerpo que rota, sus velocidades siempre son tangenciales a la superficie. Así que si yo trazo las normales, todas las normales deberían concurrir a este punto, ¿no es cierto? Al punto, al centro de la circunferencia. Dicho esto, si yo tengo un cuerpo entero que está rotando con respecto a un punto, que en este caso sería todo este cuerpo, si yo trazo las normales, voy a llegar a el punto en torno al cual rotan, ¿ya? Y ojo que con este ejercicio, bueno, no sé si ustedes lo ven muy bien, pero esto de aquí es una guía lineal. En el fondo, este cuerpo se mueve libremente en esa dirección, pero solamente en esa dirección. Por tanto, yo sé que perpendicular al piso y en la dirección, la misma dirección que tiene A con B, existe un punto el cual hace rotar el punto B y el punto C. Luego de ahí, me basta a mí con decir que la velocidad en C es igual a la distancia 2 por la velocidad angular del cuerpo. Y la velocidad en B es igual a la distancia 1 por la velocidad del cuerpo. Y esto es chistoso porque, no, perdón, esto es útil porque la velocidad de B la puedo encontrar también con este largo, el largo AB, por la velocidad de ese cuerpo. Que por lo general esta distancia y este largo va a ser un dato. Así que a ustedes les va a quedar buscar geometría para determinar de 1 y de 2 y ya pueden determinar todos los puntos de este cuerpo. ¿Ya? Eh, eso. Esto es en rigor un poco más complicado que hacer esto. Así que vamos a hacer un ejercicio con ese método. Tenemos un mecanismo de 4 barras. A esto se dice mecanismo de 4 barras porque se considera como un eslabón en el piso. 1, 2, 3, 4. Pues se dice mecanismo de 4 barras, a pesar que ustedes ven que tiene 3. ¿Qué hora es? Perdón. Ya, vamos bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir primero perdón. Lo que normalmente haríamos sería decir la velocidad del punto B es igual a la velocidad del punto A más omega B por R. ¿Ya? Vector, vector, cruz, vector, vector. Y en este caso yo puedo ver de que la velocidad es cero. Y además, como está rotando con respecto al punto A, yo ya sé de que esto se mueve en esa dirección. Así que en realidad me bastaría con decir que la velocidad de B es igual a W a B por el radio. A ver. En este caso, 2 pies. Si yo lo hago con el punto C, porque ya puedo ver de que el punto D tiene velocidad cero. Así que yo puedo irme moviendo hasta el punto C y decir, bueno, entonces este también rota. Si este rota para allá, este debería rotar quizá para acá. Entonces este de aquí también rota así. Perdón, así.
perpendicular a esta distancia, y pasa lo mismo. La velocidad de C es igual a omega CD por el radio CD. O sea, 4 pies. Esto de aquí lo conozco. Esto de aquí no lo conozco. Así que tengo que hacer un paso intermedio, en el que yo diga como, perfecto, entonces la velocidad de C es igual a la velocidad de V, que es distinta de 0, más omega VC cruz R VC. Para eso, usted tendría que determinar entonces este ángulo de aquí, ¿ya? Para poder expresar el radio VC como, una distancia, como un vector. Y haciendo eso, entonces hacen los productos cruces y llegan a todas velocidades. Después, para hacer las aceleraciones, ocupan exactamente lo mismo, pero ocupando las ecuaciones que son un poquito más complejas, ¿ya? Se van a dar cuenta que el punto B tiene aceleración solamente normal, el punto C también, pero con respecto no, perdón, lo voy a confundir. Hay algunos puntos que se leen, otros que no. Eso le iba a decir. Pero, ¿para qué hacerlo así cuando podemos usar SIR? Especialmente cuando tenemos pocos datos de geometría. Entonces, vamos a buscar primero este ángulo, que de todas formas íbamos a tener que buscarlo. Vamos a darnos cuenta de que el ángulo tiene que cumplir con que esta suma roja es la misma si yo sumo como desde este lado a este lado. Y de este lado tengo 4 pies por el seno de 60. Acá tengo 3 pies por el seno de teta y 2 pies por el seno de 45. Si los igualo, llego a que teta, este ángulo de aquí, es 43.1 grados. ¿Ya? Y además voy a seguir trazando la línea o la proyección de la línea AB con la proyección de la línea ACD para llegar al CIR, que está acá arriba. O sea, con respecto a este punto, se mueve esto y se mueve esto. ¿Ya? Esto es un poquito difícil. Vamos a encontrar geométricamente de 1 y de 2. Pero tampoco es tan difícil. Porque podemos hacer lo siguiente. Podemos ver de que este triángulo de aquí tiene este ángulo de acá igual a 30, porque es el complemento del de 60. Acá hay otro triángulo rectángulo. Acá está el complemento de teta. O sea, 90 menos z. Y finalmente, perdón, sabiendo eso ahora, podemos pasar a lo siguiente. Yo ahora puedo denotar que aquí hay una extensión. No, en verdad eso no sé por qué lo hice. Me basta a mí con decir ahora de que en esa proyección está el ángulo de 30 grados. ¿Ya? Entonces este otro es beta. ¿Qué tengo? Que beta más 90 menos teta más 30 es igual a 180, porque es una línea recta que llega hasta el punto D. ¿Ya? Es una línea recta que llega hasta el punto D, así que aquí tengo 180. Lo sumo y despejo beta. Beta es 103.1 grados. Me queda despejar este de aquí, chiquitito. Alfa y phi. Bueno, la suma de los tres tiene que darme 180. Phi más alfa más beta. Pero alfa también lo puedo despejar de aquí. Como yo sé de que B, el punto que une el B y el CIR es una extensión del punto que me unía A y B, la inclinación es de 45 grados, la misma. O lo mismo que en el fondo usamos para decir que aquí habían 30. Porque en el fondo acá hay 60. ¿Ya? Entonces aquí 45. Y 45 entonces es igual a teta más alfa. Despejo alfa. 1.9 grados. Finalmente, phi es el suplemento de beta y de alfa, y lleva que da 75 grados. Desde aquí, lo que sale acá arriba es solamente aplicar el teorema del seno, que lo hemos usado hartas veces para trabajo virtual o para triángulos de fuerzas. ¿Ya? Básicamente, este lado de 3 pies es proporcional a el seno de phi, como el lado de 2 es proporcional a alfa, o como de 1 es proporcional a seno de beta.
¿Ya? Entonces, yo agarro eso, voy reemplazando, y llego a que D1 tiene que ser 3.025 pies, y que D2 tiene que ser 0.1029 pies. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Habiendo llegado a este punto, me basta con decir de que la velocidad en B es igual a la distancia B, que es de 2 pies, por su velocidad angular, y tengo una velocidad de 6. Luego uso el CIR. Digo que la velocidad de B también es igual a la distancia de 1 por la velocidad angular del cuerpo CB. Entonces el cuerpo CB se mueve a 1.98 radianes por segundo. Luego sigo. Ocupo esta velocidad angular ahora para calcular la velocidad del punto C. La calculo. Y ahora hago lo mismo que hice aquí, en este paso de aquí, pero ahora con el punto C con respecto al punto fijo D. Yo sé que el punto C también tiene un CIR en el punto D. Así que digo que la distancia CD, que es de 4 pies, por su velocidad angular del cuerpo, es igual a, o me permite encontrar que la velocidad angular es igual a la velocidad partido en el CD, velocidad que ya calculé acá arriba. Entonces, estos dos son del CIR de CB, esto viene de la velocidad de A, esto viene de la velocidad de D. O en el fondo del punto, perdón, del punto A y del punto D, más que sus velocidades. Y eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Espero que les haya servido. Porfa, si tienen cualquier duda con esta materia o con el certamen o con otra materia o de alguna ayudantía de antes, es un buen momento para hacerla. Yo tengo una duda, pero sobre el recuperativo. ¿Ya? Recuperativo. No sé si lo tienes ahí. No. Pero creo que abrí el aula, así que... Un segundo. ¿Dónde va a estar aquí? ¿En Unidad 1? Sí, unidad 1. Ya. Dime. Para la 3, Esta. sí. ¿Ya? Ya, por ejemplo, las tensiones, ¿cuál debería ser mayor? Porque eso no entendí bien en clase. Déjame observarlo un poquito. Sí. Ya, yo creo que en realidad depende un poco de lo que tú asumas. Alguien me había preguntado algo parecido antes, pero no es tan igual. Pero se parece un poquito. Depende primero si asumo qué movimiento. ¿Ya? Entonces, yo quiero asumir de que el bloque va a correrse perdón, va a moverse hacia la derecha o hacia la izquierda. O dicho de otra forma, yo quiero de que el punto A, o sea, perdón, el cuerpo, el eslabón, escucha, no hay otro nombre aquí. Vamos a ponerle B. Que el eslabón AB, esto va a ser C, y esto va a ser D. Ahí sí. Quiero yo, en el fondo, de que el cuerpo AB rote hacia allá o hacia acá. Porque eso de ahí me va a dar una distinta distribución de las fuerzas. ¿Ya? Vamos viendo como el caso a caso. Si yo digo que rota, perdón, ahí sí. Si yo digo que rota hacia arriba, lo que va a pasar es que este punto se mueve hacia allá. O sea que ese punto se mueve hacia allá. O sea que la tensión mayor debería ser la que genera movimiento, ¿no crees? En el fondo, uy, uy. En el fondo esta de aquí, o como lo veo yo, yo aquí me confundo en verdad, no les voy a mentir, me confundo. Esto aquí sería T2 o T mayor y esto sería T1, la T más chica. Para este movimiento.
¿Y qué pasa si yo asumo este movimiento? Estoy asumiendo de que hay un roce, no sé si hay roce entre estos dos, la viga y el bloque. Ya, así es la misma. Hay un roce así y su peso, ¿no es cierto? O sea, que hay una fuerza, entre comillas, chica. Si yo lo observo de esta forma, no necesito una fuerza B muy grande. Porque, perdón, no, eso siempre iría hacia arriba. Si yo sumo este movimiento, como lo estoy viendo, la fuerza B va a ser más chica por dos motivos. Uno, porque estoy asumiendo de que el movimiento va hacia allá. No pense, la distancia máxima A la que se puede colocar el tiempo de hacer en equilibrio. Si yo sumo esto, esto es más chico. Si es más chico, puedo alejarlo más. No, menos. Y ahí está. Ahí sí. Si lo sumo de esta forma, esta fuerza entonces va a ser, entre comillas, más pequeña de que si yo sumiera el movimiento hacia otro lado. Si yo sumo el movimiento ahora hacia el otro lado, esta fuerza o la cuerda de acá está más tensa. Pero en realidad, este análisis que estoy haciendo, en realidad me fue un poco en la espalda. Ahora sí. Si yo sumo que esta fuerza es la mayor, en el fondo también estoy diciendo que está en el mayor caso posible, o en la mayor de las tensiones posibles. Porque esta acá siempre está tirando ahí. Entonces, digamos que estamos en esta situación. Yo estoy tratando de traccionar esto para allá. Así que en un roce hacia allá, eso quiere decir de que ya de partida esta fuerza T2 es mayor, perdón, T1 es mayor, y además yo quiero decir de que esta es la más grande. Porque en el fondo se mueve para acá. ¿Ya? Entonces este punto va a estar con una fuerza más grande de la forma que lo dibujé antes, como subiendo otro movimiento. Si esta fuerza está más grande, entonces yo puedo tener una distancia mayor de desplazamiento porque van a estar más equiparadas, el peso del bloque con esta otra fuerza. Esa es como una lógica no tan científica, pero cómo pensar de que entonces esta fuerza tiene que ser la mayor. Como yo lo veo en realidad, depende un poco de hacia dónde tú sumas el movimiento. Y en estricto rigor, tú deberías como asumir primero que se mueve para allá el bloque, o sea, de que todo esto gira así, chuta. Asumir primero que todo esto gira así, o sea, que el bloque se mueve para allá, y asumir los movimientos respectivos. Y si esto está rotando como en esa dirección, quiere decir que esta tensión es más fuerte que esta otra, y calcular la distancia D. Y después tendrías que hacerlo para el lado contrario. Y decir como, ya, esto se mueve para allá, esto se mueve para acá. Así que asumimos los desplazamientos y las tensiones. Esta de aquí sería más grande ahora. Y según yo, si asumimos este movimiento, el segundo, eh, tenemos tensiones más fuertes. Así que debería poder darte un D mayor. No sé si te sirve mi respuesta. De todas formas, deja de comprobar algo. Ya, o sea, es que si fuera que el caso que la tensión de la parte vertical fuera mayor que la que está en horizontal, ¿Mm? con eso queda que la D debería ser 13,909, algo así. Y eso, puesto en el caso, sería como irreal. No Ya. queda Ok. fuera de la viga. Pucha, no puedo calcularlo yo ahora como para ver si has tenido un error de cálculo o si hay otra cosa. Pero sí te puedo decir de que. Dame un segundo. Aquí no voy a decir. Acá estamos moviendo con respecto a. Para que veamos como la relación, a ver si lo que te estaba diciendo estaba bien o no. Acá estamos moviendo con un momento, y este otro solamente como que permitía el movimiento, permitía el movimiento. Entonces, el primero, la mayor, era porque tenía que oponerse al momento. Pero luego, esto se mueve como para esta dirección, así que el mayor debería ser P. Dicho y hecho, el mayor es P. Así que en este caso, donde tú tienes una polea que esté en movimiento, con un momento o algo así, va a seguir el movimiento que tú sumas. Ahora, según yo, hay dos opciones con lo que me acabas de decir, que esté mal calculado o que esté mal calculado o que
signifique eso de que yo puedo mover este bloque incluso hasta este punto de acá, el más cercano a la barrera, y no se va a mover, va a seguir estático. Igual también es válido. No sé si me explico. Porque en el fondo, claro, si yo muevo esto para allá, no se va a quedar estático porque la cuerda va a ser más corta. Pero si yo digo que yo defino como que esto lo dibujo aquí, y hasta ahí llega la cuerda, quiere decir que sigue estático. Entonces tu respuesta quizá podría ser como 13.1 es mayor que 12, entonces puede estar hasta el punto 12. Es como cuando decimos que queremos saber, tenemos un freno y queremos saber con qué fuerza o con qué distancia, esta distancia pone tú, el freno se vuelve autobloqueante y te da una fuerza negativa. Entonces en realidad no necesitáis agregarle fuerza porque es autobloqueante, está bloqueado siempre. Y si yo le hago una fuerza como contraria, o más fuerte de hecho, deja de ser freno. ¿Te sirve? Ahí al final como que me anduve enredando. Pero... Perdón, perdóname. Eh, O sea, más que nada igual entendí eso, de que entre comillas habría como que limitar es el dominio de la respuesta a que fuera 12 la distancia B. claro. Porque igual recordemos que otra forma de ver eso mismo, el por qué deberíamos limitarlo a que sea, a que esté en 12, que recordemos que si te da 13.1 no significa que solamente en 13.1 va a haber estática. Porque también recordemos que los roces son variables, pues. Los roces van así. Entonces hay un rango de distancias que te deberían dar. Entre si el roce va para un lado, si va para el otro. Porque a medida de que este roce sea mayor, el de aquí abajito, esta tensión también es mayor, pues. Así que no solo dependes de la posición del punto del bloque, sino también depende de cuánto roce hay. Y podrías tener una tensión más chica, ¿cachai? Eh, y bueno, todo eso. A ver, déjame pensarlo de otra forma. Así como que, si no voy a pensar, no voy a pensar nada, voy a pensar nada. Voy a decir que tengo entonces una fuerza para acá, una fuerza para allá. Bueno, en realidad esa dirección no importa. Y otra para arriba. Vamos a decir sumatoria de momentos en el punto A, es igual 0. Tengo D por el peso, es igual a 12 por T. Eso siempre es así. Yo puedo esta relación, si muestro esta relación, T es distinta. Claro, como yo lo veo, en realidad D puede ser un rango. Porque si te das cuenta, atención, esta tensión de aquí, T2. Porque yo te dije que esta era la mayor. T2 ya depende de D. Uy, perdón. Y eso va a hacer que haya una dependencia con esta otra tensión. Y si esta tensión es muy chica, por ejemplo, el roce no va a tener necesidad de ser tan alto. Así que si yo, por ejemplo, lo pongo esto en el caso más crítico, que era por acá, ¿ya? Era el caso, perdón, era el caso más crítico para ese movimiento asumido. Pero si yo luego empiezo a decir que lo voy moviendo más para acá, esta tensión va a disminuir, debería en teoría ir disminuyendo. eh, y por tanto menos roce. Y con menos roce se mantiene igual el criostático. No sé si decir un poquito más por ahí. Sí, sí, o sea, igual se entiende algo. Igual esto está grabado, por último después lo veo de nuevo. Sí. Mm, Felipe, Dime. Igual tengo una sí, duda te con la conozco. 2. Ya, la 2. Esta. Sí, es que, o sea, de partida me costó un poco como identificar el DSL, pero ya después cuando empecé a hacerlo, eh, saqué las ecuaciones y me dio que al final la fuerza P como que me da negativa, o sea, como que se Ya. asume que es hacia arriba.
¿Es eso posible? Sí. Quiere decir de que si la fuerza P es negativa, bueno, lo mismo que le decía el compañero, si la fuerza P te da negativa, quiere decir de que yo para sacar esto del equilibrio estático tengo que hacer una fuerza contraria. En el fondo, si yo pongo esa cuña ahí y no le hago nada, no la toco, va a estar estática, va a estar tranquila. Y para yo sacarla del equilibrio estático tengo o que presionarla muy fuerte hacia adentro para que se adentre, o yo tirarla para arriba. Eso es lo que significa. Pero Eh, tengo una duda porque en relación al ejercicio en sí, como que te dicen que no está como estático, o sea, como que la fuerza P es necesaria para el equilibrio estático y como que los cilindros están empujándola hacia arriba. Entonces como que yo dije, chuta, la fuerza P sí tiene que estar hacia abajo para que los cilindros no la tiren hacia arriba, pero en realidad me dio negativa. Es como que esa fuerza que iría hacia arriba. si tú lo interpretas como de esa forma, que según yo, déjame leerlo. Ya, es que, bueno, esto pasa en realidad. Em, Piensa como en la necesidad de hacer una cuña, como de poner una cuña en algo. En el caso más trivial, que era como un bloque que nosotros teníamos así y queríamos levantarlo, ¿no es cierto? El ¿Sí? caso más trivial de todo. En este caso, la cuña busca levantar el bloque. Esa es su función. Entonces no tiene sentido de que yo, si le quito la fuerza, esto se vaya para atrás, porque en el fondo yo estoy poniendo la cuña para que esto se mantenga alto. Dicho eso, es normal de que te dé una P negativa, aunque no siempre, pero es normal que te dé una P negativa. En este caso, si lo extrapolamos a esto otro, también es normal. En ningún momento te dice de que los cilindros están tirando para arriba siempre. A pesar de que sí van a estar haciendo como una fuerza así, podría ser de que cuando esto se quiera mover hacia arriba, las fuerzas van a tirarlo para abajo. Y podría ser de que por la geometría, en este caso por los 15 grados, te dé, coincidentemente de que tira más hacia abajo de lo que empuja hacia arriba. Por Mm, tanto, por tanto la cuña está quieta. ya, ya. Yo Y, respondería como que la fuerza P necesaria es una P negativa, o sea, como que menos 0,8 y que tenéis que tirarla para el lado contrario. En el fondo ahí, o sea, tú puedes estar incluso, porque eso quiere decir que tú puedes incluso estar tirando la cuña para arriba y vas a seguir estando, y vas a seguir manteniendo el equilibrio estático. Entonces la fuerza mínima que puedes aplicar es como la máxima contraria, por así decirlo. Pero si a ti te quedas más tranquilo con un tema de enunciado, responder cuál sería la realmente como mínima fuerza que puede aplicarle sería con P igual 0. Dice como lo mínimo que yo puedo hacer para empujar la cuña y que se mantenga estática es no empujarla. mm, Pero ya, ya va con un tema como de la respuesta. Pero tu resultado está bien, no está mal, porque te da negativo. ya, cacho. Y una otra duda, como más de concepto también, es que uno tiene que asumir, por ejemplo, un movimiento inminente, que no sé, po, si la fuerza P está yendo hacia abajo, que la cuña está bajando, por lo tanto, la fuerza de fricción que tiene la cuña en respecto a los cilindros están hacia arriba, po, ¿no? ¿Sí? Como en llevarla hacia arriba. Pero si yo digo que en realidad la cuña está como estática y los cilindros están empujando hacia arriba, las fuerzas irían hacia abajo. Y ahí después, cuando hago el DCL del cilindro, simplemente hago la fuerza de fricción que está hacia abajo, lo hago como acción-reacción y me queda hacia arriba, ¿cierto? Claro. O sea, sí, pues, en el Como que fondo, no. si tú tienes tu cilindro y aquí, el problema de este punto de acá, asumes como acción-reacción, simplemente. Ya. Y como tú querés que esto esté estático, la reacción aquí en el punto de acá debe ser externa, o sea, contraria, porque para que te sume en momento cero. Ya, ya. Vale, gracias. Por ejemplo, yo podría decir esto y decir como ya tengo algo así. Y esto, la normal va al punto de acá, pues, igual que el peso. Y yo ahora pongo aquí en otro punto una fuerza que va así, y esto no puede estar estático si yo lo dibujo así. No puede, porque va a estar rotando y va a estar moviéndose. Así que lo dibujo de otro lado. Y lo igualo. Ya, ya. Pero igual, por ejemplo, para ese DSL del cilindro, dejé como las fuerzas centradas, porque como que asumí que como no había rotación,
No, como que, aparte de que tampoco me daban como las dimensiones del cilindro, dije, ah, ya, entonces no hay como un radio, asumo todo al centro y como que si fuese un punto. Ya. Bueno, igual los radios son los mismos y tienen solamente dos fuerzas que son como radiales, po. Entonces debería dar lo Claro. mismo, como que si fuera un punto. Ya, Lo que vale. sí. No, sí, debería dar lo mismo. Mm. Sí. Si quedas insatisfecho con. Déjame hacer una pregunta. Cuando tú hiciste esto, ¿asumiste el roce máximo aquí y aquí? Eh, ¿Cómo? ¿El roce máximo? Sí, por eso me refiero a esto. ¿O no? Mm, o sea, no entendí esa línea, pero, o La línea sea, está de asumí más. como dos La fricciones, línea está guiando. asumí como dos, claro, las dos fricciones y con el roce estático y multiplicado por la normal correspondiente. O sea, dijiste como que. Dijiste esto, del fondo. Sí, Ya. Mm. Aquí es lo que yo no tengo tan claro, pero es porque no lo tengo tan claro en realidad. Me gustaría como darte una respuesta específica, pero quizás estaría mintiendo. Mm. Aunque quizás debería darte. Ay. Ya, algo que yo no veo tan claro es que eso se cumpla para ambos puntos. Porque como te acabo de decir, si yo dibujo este círculo, que yo no veo tan claro en realidad. Y lamentablemente, como yo no lo veo tan claro, no, eso quiere decir que te puedo dar una respuesta. Digamos que tengo esto. Y esto va al lado contrario. ¿Ya? Eso. Como ya te dije, para que estos dos estén en equilibrio estático, las dos F tienen que ser iguales de magnitud, para que rotando así me sume un momento cero. Pero claro, al final yo sumo todo el momento, F me va a quedar como F menos F igual cero, porque los radios se me van y tienen que ser iguales. F es igual a F. Digamos que esto es un punto A y esto es un punto B. Ahora, si tú dices que en ambos casos son mu por n, eh, no sé si eso está tan bien porque quizás te darían f distintas, pues. Si yo llevo ya digo como f por n. Ahora, sí podría hacer esto una herramienta para calcular el n, donde ahí ya no tengo nada que decir. Ahí ya, con lo que tú estimas, está bien. Eh, pero a simple vista, yo tendría cuidado con esto, como de asumir que las dos están en su situación crítica, quizá podría darte dos fuerzas de roce distintas. Y tener dos fuerzas de roce distintas haría que eso estuviera rotando. Porque en el fondo las ruedas, los neumáticos, todo eso ruedan por fricción. Y eso está rotando y no está estático. Si está rotando también eso quiere decir que esto se podría salir y todo el punto. ¿Cómo asegurarte de que esté bien hecho y que esto no esté pasando? Simplemente como viendo la ecuación que tenéis. Pues, si en el fondo, si tú no sumes esto, no tienes una forma de determinar todas las fuerzas, que podría ser, como porque aquí hay, en realidad, en rigor hay, bueno, tres fuerzas, pero tienen una, dos, tres, cuatro, cinco componentes. Si tú no tienes forma de describir esto más que diciendo como que las dos fuerzas están en su estado crítico, entonces ahí está bien, está bien. Lo miro. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Produzco uno con la de roce. Otro. Una pregunta, Felipe. Dime. Sí, último. Ahí el peso, ¿cómo se aplica en dos puntos distintos? ¿Cómo lo hacemos con la variable? O sea,
aplico, por ejemplo, en el cilindro de la izquierda aplico P medios y en el de la derecha P medios, así. Es que, bueno, sí, puedes utilizar la simetría para llegar a asumir eso. Pero en realidad no es la distribución de P, porque esto de acá no es igual a P, es distinto de P. Lo que Sí, pasa es por que eso. en la cuña, Ah, claro, ya, ya. Hago como los cilindros aparte y de eso hago acción y reacción en la cuña. claro, acá tengo P, Y ahí acá calculo P. tengo dos fuerzas iguales, Sí, sí, sí. que son los normales, les pongo sus componentes de roce. Si yo estoy asumiendo que la cuña va para arriba, la estoy sacando, entonces algo Ujú, quiere como mantenerla adentro. claro. Aún así, esas componentes que van deberían ser iguales, ¿o no? Si Claro, son cilindros iguales, deberían por ser iguales. simetría, si esto de aquí debería ser igual. Como lo de acá a la izquierda y lo de acá a la derecha, sí debería ser igual. Entonces, claro, tú podrías Vale. como decir, quizás tengo una cuña. No, verdad, iba a decir una hueá. Pero sí podrías como separarlo de forma equitativa. Pero dicho eso, como está de Ah, forma equitativa, te basta a ti con calcular todo con respecto a un cilindro. Porque los dos Sí, cilindros se van a ver iguales. Solamente que vale. como simétricos. Sí, sí, sí. Igual aquí voy a dejar de grabar. De grabación.